Ingenieros, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que estas semanas o esta primera semana que ha transcurrido de contingencia, pues sus labores se hayan reducido, se estén cuidando. Hay que tomar conciencia para que tengamos una pronta reincorporación a nuestros lugares de trabajo y en este caso a sus lugares de estudio. Sí, se veía en las noticias, se ha platicado en las noticias que muy probablemente se extienda todo esto hasta el mes de mayo, algo que nos pegaría en gran medida porque pues nuestro semestre termina en la última semana de mayo. Pero bueno, hay que estar al pendiente de las indicaciones que da la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de sus medios oficiales y bueno, pues estar en contacto nosotros todavía en los grupos. Pasando al tema que nos atañe, ingenieros, la aplicación que nosotros tenemos que realizar para esta semana es con la ayuda de la inversión de giro de un motor eléctrico trifásico. La inversión de giro de un motor, como ya lo habíamos comentado en clase, es algo extremadamente sencillo, porque solamente basta con intercambiar el orden de las líneas. Puedo cambiar la línea 1 con la línea 2 de posición y se obtiene la inversión del sentido de giro. Pero matemáticamente hablando o en cuestión física es un poco más profundo el por qué se realiza la inversión de giro. En este caso les voy a presentar unas diapositivas en las cuales vamos a hablar de cómo se realiza esta inversión de giro en un motor eléctrico trifásico. En esta primer plantilla, en esta primera diapositiva, nosotros podemos observar que tengo algo que como título le puse conexión directa. Esta conexión directa que yo estoy marcando aquí, bueno, pues si ustedes se dan cuenta, L1 va con T1 del motor, L2 va con T2 del motor y L3 va con T3 del motor. En esta imagen nosotros podemos observar que, bueno, pues las fases del motor, estamos hablando de un motor trifásico, tienen digámosle así, una separación geométrica de 120 grados, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado anteriormente, estos desfases son de 120 y menos 120, ¿verdad? Dependiendo desde el punto de vista que lo veamos. Pero bueno, en esta imagen vamos a ir analizando, ¿verdad?, cómo actúan las fases cuando nosotros energizamos el motor eléctrico, haciendo remembranza de lo que hemos visto en la asignatura y de lo que se ha platicado en otras asignaturas como lo es circuitos eléctricos e interacción materia-energía. Pues cuando nosotros hacemos fluir una corriente por un alambre, por una solenoide, por una bobina, este va a generar un campo magnético. ¿Sí? O sea, el flujo eléctrico nos da como resultado un campo magnético. Y este campo magnético, bueno, nosotros lo podíamos incrementar al introducir en medio de esta solenoide o de esta bobina un elemento ferroso, un elemento ferromagnético. Entonces se incrementa el campo magnético y bueno, pues es lo que nos produce el efecto de giro en un motor eléctrico trifásico. En esta primera diapositiva vamos a analizar en primera instancia esta línea que está aquí, ¿sale? El inicio, donde ustedes ven que la fase 1, que está de color negro, ¿sí?, está en cero. ¿Sí? Esto nosotros lo conocemos como un cruce por cero. Podemos observar que la línea de color azul, que es la fase 3, está en un ciclo positivo y la línea de color roja, que es la fase 2, está en un ciclo negativo. Nosotros aquí lo podemos ver, la fase 3 y la fase 2. Cuando nosotros decimos que está en un cruce por cero, significa que no hay un flujo de corriente por esta bobina. Al no haber un flujo de corriente por esta bobina, por ende no va a generar un campo magnético. Si nosotros lo analizamos fasorialmente, podemos ver la fase 3 con una flecha de color azul y la fase 2 con una flecha de color rojo. Para hacer el análisis, nosotros sabemos que el ciclo positivo siempre nos va a generar una flecha apuntando hacia la parte de en medio, es decir, que la corriente va hacia la parte de adentro, si así lo queremos ver. Y cuando está en un ciclo negativo, la corriente sale. Es por eso que la flecha de color azul va hacia la parte de en medio y la flecha de color rojo sale de nuestro motor, ¿sí? Entonces, cuando está en positivo entra la corriente y cuando está en negativo sale.
hablando en un análisis fasorial. ¿Por qué no pongo la flecha de color negro? Como lo mencioné anteriormente, la línea o la fase 1 está en cero, es un cruce por cero, entonces no hay una corriente, no hay un flujo de corriente y por ende no nos genera un campo magnético. Estos dos al final del día son vectores. Si nosotros estamos hablando de elementos fasoriales, nosotros lo vemos como fasor o como un vector que se pueden descomponer en sus componentes horizontales y verticales o en sus componentes rectangulares y obtener una fuerza resultante, una energía resultante. En este caso, de estos dos, nosotros podemos obtener esta resultante, ¿sale? La resultante de color morado. Si ustedes se dan cuenta, o váyanse dando cuenta dónde quedan las flechas de color morado y vamos a ver el sentido de giro. En un segundo instante vamos a ver que ya no hay ninguna fase que tenga un cruce por cero, es decir, que la línea azul, la línea negra y la línea de color rojo no están pasando por el cero. Dos las tenemos en un ciclo positivo, lo que es la azul y la de color negro, y una en un ciclo negativo, que es la de color rojo. Si hacemos el análisis fasorial, entonces tenemos lo siguiente: quedamos que positivos de corrientes entran y la de color rojo, que sigue estando en el lado negativo, sale. Es por eso que la línea o la flecha de color azul y la flecha de color negro van hacia la parte de adentro y la flecha de color rojo sale. ¿Vale? Hablando fasorialmente, obtenemos las resultantes de estos dos vectores, en este caso de la de color negro con la de color azul, pues utilizamos el método de punta y cola y obtenemos un vector. Este vector, recuerden que cuando nosotros tenemos vectores que están hacia la misma dirección y hacia el mismo sentido, se hace una suma algebraica de estos vectores, es decir, que este vector de color morado que lleva la misma dirección y sentido que la flecha de color rojo, se van a sumar, ¿sale? Entonces nosotros obtenemos un vector resultante que va con esa dirección. Si ustedes ya más o menos se fueron viendo el sentido de giro, lo hace de manera horaria. Anteriormente teníamos el vector de color morado con esta dirección. El siguiente análisis fasorial nos lo da en esta dirección y vamos a analizarlo en un punto siguiente. En este punto tenemos que ahora la fase número 3, la que es de color azul, pasa por un cruce por cero, es decir, que no tiene corriente y entonces no genera un campo magnético. Solamente tenemos la fase 1 y la fase 2. La fase 1 en un ciclo positivo, es decir, que entra, y la fase 2 en un ciclo negativo, es decir, sale. Y bueno, obtenemos estos dos fasores. Si hacemos una descomposición o hacemos una suma de estos dos vectores, nosotros vamos a obtener un vector resultante de esta manera por el método de punta y cola, ¿sale? Por eso yo pongo como línea punteada la flecha de color negro, porque es por el método de punta y cola, o se puede hacer por el método del polígono. Y obtenemos un vector resultante o un fasor resultante que está hacia esta dirección. Si ustedes ya se dieron cuenta, el sentido de giro es de manera horaria, ¿sale? Ahora vamos a analizar lo que es la conexión indirecta. ¿Qué tiene de diferente con la primera conexión que vimos? Dense cuenta que aquí tuvimos un cambio. La línea T1 del motor se conecta a la línea 2 y T2 del motor se conecta a la línea 1. Es decir, que estas primeras dos líneas las invertimos. La línea 3 la dejamos tal cual. Recuerden que solamente con hacer ese cambio entre línea 1 y línea 2 podemos obtener el sentido de giro a la inversa, o en este caso antihorario. Vamos a analizarlo otra vez con fasores. Tenemos otra vez nuestra gráfica de nuestras fases 1, 2 y 3. En el primer punto, la fase 1 está por un cruce por cero, solamente tenemos la de color azul y la de color rojo. Es la fase 3 y la fase 2, la fase 3 como está en positivo entra, la fase 2 como está en el lado negativo, entonces sale. Se hace la sumatoria o se hace la descomposición con estos vectores o con estos fasores, se obtiene un fasor resultante y lo obtenemos hacia este sentido y con esa magnitud. En un siguiente punto, donde no hay ninguna fase que cruce por cero, vamos a obtener entonces tres fasores, dos positivos o dos que entran. En este caso sería la línea de color azul y la línea de color negro. Aquí en este punto se interceptan, como son positivos, entran y estaría saliendo la línea de color rojo, el fasor de color rojo, como lo tenemos en la imagen. Se obtiene entonces, se hace una sumatoria de estos fasores, en este caso primero
primero los que entran, que es la línea, la flecha de color negro con la flecha de color azul, y se obtiene esta resultante de estos dos. Si ustedes se dan cuenta, este fasor resultante tiene la misma dirección y el mismo sentido que tiene el de la fase número 2 o la flecha de color rojo. Por ende, entonces se hace una sumatoria de estas dos fuerzas o de estos dos fasores, quedando de la siguiente manera, ¿vale? Y si ustedes se dan cuenta, ahora el sentido de giro está haciendo al revés, está haciendo de manera antihoraria. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda, ingenieros. Si hay alguna duda, con toda confianza, por favor, comuníquenmelo, háganmelo saber por medio del WhatsApp. Si hay necesidad de hacer una videollamada, hacemos una videollamada. Cualquier medio en el cual nosotros podamos resolver las dudas, recuerden, estamos para servirles. Estoy en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, por cualquier tipo de medio, ya sea correo institucional, ya sea por medio telefónico, ya sea por llamada, con toda confianza, échenme un mensajito, háblenme para resolver sus dudas. Estamos en contacto, ingenieros, que tengan excelente tarde.